Hola, bienvenidos a esta nueva sección del curso de Python. En esta ocasión veremos la conexión con bases de datos de MySQL. Vamos a discutir la conectividad Python con MySQL y realizaremos las operaciones de base de datos en Python. Te comento que para construir las aplicaciones del mundo real, la conexión con las bases de datos es una necesidad de todos los lenguajes de programación. Sin embargo, Python nos permite conectar nuestra aplicación a las bases de datos, así como MySQL, a SQLite, MongoDB y muchas otras. ¿Qué vamos a ver en esta sección? Vamos a ver estos temas. Aprenderemos a hacer la instalación del conector MySQL en Python. Aprenderemos a conectarnos a una base de datos desde Python. Crearemos una base de datos. Crearemos tablas. Insertaremos datos. Haremos lectura de datos. También actualización de datos y por último haremos operaciones de unión o joins y realizaremos transacciones. Todo esto usando la base de datos de MySQL, pero conectándonos desde Python. Entonces empecemos con el principio. Instalación del conector de MySQL. Bien, te comento que para esta sección vamos a conectar la aplicación Python con la base de datos de MySQL. Y para esto debemos importar el módulo mysql.connector directamente en Python. Pero ten en cuenta esto, el conector de MySQL no viene instalado por default en la instalación de Python que hicimos en el principio del curso. Porque las bases de datos pues, son propietarias de cada uno de sus fabricantes y como tal Python dispone de los conectores pero no del conector específico de la base de datos a la cual quieres conectarte. Entonces, utiliza este link y baja el conector directamente desde Python. Debes utilizar el link que está aquí en color verde. Ten en cuenta que esto es una cadena bastante larga y ten en cuenta los dibujitos que están acá. También puedes usar en internet y puedes decirle simplemente download Python conector MySQL y listo. Y entonces él te va a llevar a la página oficial de Python donde podrás bajar a través de este link este paquete. Este paquete viene, por ejemplo, con conector de MySQL Python 8.0.13 y viene comprimido. Entonces, como viene comprimido, tendremos que hacer lo siguiente. Una vez lo bajes, por favor desempaqueta ese producto en la carpeta MySQL Conector Python 8. Esta es la carpeta por default cuando tú expandas ese producto. Luego entraremos al sistema operativo, por ejemplo, a la ventana de comandos de Windows y vamos a ejecutar. Nos pasaremos a la carpeta MySQL Connector, a la carpeta que creaste en el momento en que desempaquetaste la aplicación. Luego ejecutaremos esta instrucción, python setup.py build, y esto lo que hará será crear el setup para la instalación del producto. Luego usaremos python setup.py install, y esto, con base en lo que creó en el punto anterior, instalará el conector de Python para MySQL. Bien, y por último, tendremos que ya trabajando en Python tendremos que importar de esta manera ese módulo que acabamos de crear. En este caso, usamos la librería sys. Esta librería viene con tu instalación de Python, la importas y cambias el path de búsqueda de librerías. Y al path actual le agregas c MySQL Connector Python 8.0.13 lib. Y luego simplemente dices import MySQL Connector y ya tendrás tu conector instalado y funcionando. Bien, pero ¿cómo hacemos para probar que esto funcione? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos visto cómo se instala el conector de MySQL, o sea, la parte técnica de dónde bajo el conector y cómo hago para que MySQL pues me provea esta herramienta de conectividad con MySQL. Entonces vamos a ver cómo conectamos a la base de datos desde MySQL. Entonces básicamente son 4 pasos lo que tenemos que hacer. El primer paso es importar el módulo MySQL Connector. ¿Y esto cómo se hace? Entonces esto es lo que tenemos que hacer. En un programa, al inicio, tenemos que decirle import sys y luego le decimos una modificación al path. Y le vamos a agregar a la variable path, que es del módulo sys, le agregamos la ruta de donde tú instalaste tu conector, el que bajaste de internet. Y luego simplemente le decimos import mysql.connector. Esto te funciona con las versiones Python 3.x en adelante. Entonces ten en cuenta esto.
Bien, hagamos una práctica entonces y veamos cómo hacemos para conectar nuestra base de datos. Entonces mira, lo primero que vamos a hacer es decir la importación del módulo MySQL y vamos a probar que realmente haya funcionado la instalación que hiciste. Entonces vamos a hacer en esta práctica simplemente una ejecución de un try y el try vamos a decirle import MySQL connector. Y si todo está bien, entonces él va a decir simplemente listo, funcionó. Pero si está mal, entonces sacaremos este mensaje de error que dirá se requiere el módulo MySQL connector. Y de esta manera, pues hasta mientras este mensaje siga en pantalla, pues no vas a poder usar el módulo MySQL. Entonces te recomiendo que hagas los pasos anteriores que te comenté para hacer la instalación de este módulo. Y una vez ya esté este módulo, ingresamos a Python y vamos a hacer esta práctica para ver que te haya quedado correctamente instalado. Bien, entonces en Jupyter, que es nuestro editor para Python, recuerda ingresar a Curso Python y en Curso Python empezamos un nuevo programa. A este programa le colocaremos simplemente un mensaje en la parte superior que diga importar el módulo MySQL Connector. Y empezamos nuestro programa. Bien, entonces vamos a validar si sí tenemos instalado o no MySQL Connector, pero de la forma normal, o sea, vamos a decirle try, dos puntos, y vamos a decirle import mysql.connector. Listo, y por excepción de error, le decimos except import error, dos puntos, y aquí simplemente le decimos un raise exception. El raise exception es para decirle a él que en caso de que no encuentre este módulo, pues que me genere un mensaje de error personalizado. Entonces le digo, por ejemplo, se requiere el módulo mysql.connector. Bien, y simplemente ejecutamos este programita que acabamos de hacer. Es simplemente una validación. Bien, una vez lo ejecutes, observa el error que va a salir. Entonces mira que aquí me dice que no tengo instalado el MySQL Connector como tal. Mira, se requiere del módulo MySQL Connector. O sea, encontré la excepción del error. Entonces ahí no estoy yo trabajando en este momento con el conector de MySQL. Entonces ve y haces la instalación del editor de MySQL, como te comenté anteriormente, y vamos entonces a probarlo de la siguiente manera. Entonces vamos a decir lo siguiente: import sys, que es el módulo que te decía que contiene una variante para el path. Luego, ¿qué hacemos? Le decimos sys.path.append y aquí le vamos a colocar C dos puntos y colocamos la ruta completa donde colocaste tu editor de MySQL, tu conector. Bien, y como yo ya tengo copiada aquí la dirección de donde yo instalé mi conector, entonces simplemente lo pego. Entonces yo lo instalé acá en C MySQL-conector-python-8.0.13 live. Bien, y entonces ahora sí le digo import mysql.connector. Y observa al ejecutar lo que sucede. Ya está instalado. Mira que no me sacó ningún mensaje de error. Entonces ten en cuenta este cambiecito acá porque resulta que como tal tienes que usar el módulo sys para agregar la ruta nueva de donde bajaste tu conector de MySQL. Si tú bajaste otro conector, por ejemplo el de Mongo o el de alguna otra base de datos que tengas ya definido en tu sistema de Python, entonces recuerda que debes usar el módulo sys, lo importas y luego le haces un append a la variable path del sys. ¿Para qué? Para agregar esa ruta donde está tu conector de tu base de datos. Llámese MySQL, llámese Mongo o cualquier otra base de datos que tú estés utilizando y que obviamente tenga un conector disponible para Python. Bien, entonces ya como está nuestro conector instalado, ya podemos empezar a trabajar con nuestra base de datos con MySQL. Bien, veamos a continuación entonces cómo crear el objeto de conexión a MySQL desde Python. Entonces, para crear una conexión entre la base de datos MySQL y la aplicación Python, se utiliza el método connect del módulo MySQL.connector que acabamos de instalar. Entonces observa cuál es la sintaxis.
En Python tú defines un objeto igual y colocas mysql.connector.connect, o sea, el método. Y entre paréntesis del método colocas host igual y colocas cuál es tu servidor. En este caso yo estoy usando localhost, entonces colocas localhost. Por ejemplo, si tu base de datos está instalada en tu máquina local, pues usas localhost. Pero si por el contrario tienes una máquina que está la base de datos en internet, pues aquí colocas la dirección IP de ese servidor al cual quieres conectarte de forma remota. Luego colocas coma y después del host defines user. User igual y colocas aquí tu usuario. ¿Cuál es el usuario que vas a conectarte? Por ejemplo, yo puedo usar mi usuario root. Adicionalmente le colocas coma y el password, passwd. Y en passwd colocas igual y aquí colocas la clave de acceso de tu base de datos. Si usas clave de acceso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo aquí tengo una base de datos que no le puse clave simplemente para hacer un test, para probar. Y como tal, pues hice una instalación local que no necesita clave de acceso. Pero básicamente esto es la conexión. Bueno, ¿y cómo lo probamos? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Entonces mira, yo aquí lo que hago es importar el módulo sys, así como hicimos para agregar el conector. Y luego uso import MySQL Connector, que ya vimos que ya está instalado y funcionando nuestra aplicación. Luego simplemente voy a crear un objeto y a este objeto le coloco, por ejemplo, mi conexión. Y luego uso MySQL Connector.connect. Y observa, estoy usando el host localhost, que es el nombre de mi máquina local, mi PC. User igual root, que estoy usando el usuario raíz principal de mi servidor. No le puse password, entonces coloco el password vacío. Y quiero que se conecte a la base de datos que se llama test. Resulta que yo aquí tengo, este es mi ejemplo de la instalación que tengo yo de MySQL. Aquí tengo la base de datos test. Y pues esa base de datos no le puse clave para poner aquí la conexión. Y luego simplemente puedo imprimir mi conexión para que veas el resultado. Entonces mira, yo tengo aquí mi instalación, tengo un phpMyAdmin y aquí tengo mi base de datos. Esto es una instalación que yo hice de MariaDB, que MariaDB es prácticamente una base de datos idéntica a MySQL. Si estás interesado, tengo un curso de MySQL 8 para expertos en el cual te explico todos los conceptos de MySQL y aprendas a usar MySQL 8 como tal. Y esto hace parte de los cursos que tengo publicados en esta plataforma. Entonces me puedes preguntar y te puedo mandar algún cupón para que veas el curso de MySQL 8. Pero por ahora te comento entonces, esta es mi instalación de MySQL, que es MariaDB, y realmente lo vamos a conectar aquí a través de nuestro software de Jupyter. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ya te decía que este fue el módulo que usamos para importar el módulo. Entonces, este grabémoslo porque no lo hemos grabado todavía, ¿sí? A este colócale como nombre, por ejemplo, import MySQL, colócale así, para que te acuerdes que este fue el módulo que hicimos como de base para conectar, y grábalo. Bien, si quieres copiemos estas líneas para no tener que volver a escribir ahorita. Cierra este módulo, ¿sí? Y vamos a volver aquí a nuestro curso de Python. Recuerda que lo que está corriendo le da shutdown. Y vamos a empezar un nuevo programa. Y este nuevo programa pues simplemente va a ser ya para crear el objeto de conexión. Entonces le vamos a colocar aquí el comentario que diga crear el objeto de conexión. Empezamos nuestro programa. Y aquí pego las líneas que yo había tenido de mi conector anterior. Entonces mira, lo ejecuto y ahí tengo ya mi conector listo. Entonces ahora hagamos la conexión. Entonces mira, my conexión, le coloqué así, mi conexión, igual mysql.connector.connect, así tal cual lo ves, separado por puntos cada palabrita, todo en minúscula. Y aquí coloco, la primera clave es host. Aquí colocas entre comillas la dirección IP del servidor de base de datos de MySQL. En este caso yo tengo localhost porque lo tengo montado en mi misma máquina. Le digo, coma, user, y aquí colocas el usuario de conexión. También lo colocas en comillas sencillas. Por ejemplo, root. Y aquí colocas passwd. Igual. Y aquí colocas la clave, si la tienes. Yo, por ejemplo, no uso clave para conectarme, entonces dejo simplemente vacío. Coma, y si tienes una base de datos de conexión, entonces dale database
igual test. Recuerda que en este caso la base de datos test es una base de datos por default que viene ya directamente con MySQL. Entonces puedo usar esa base de datos para probar mi conexión. Listo, al ejecutar este objeto, pues esto me dará una conexión. Pero entonces imprimamos qué objeto es esto, print conexión, a ver qué es. Y si quieres agreguémosle aquí otra cosita que diga, por ejemplo, print type mi conexión, para que veamos cómo lo está entendiendo en este momento Python. Bien, ejecutemos entonces nuestro programa y miremos el resultado. Entonces mira lo que ha sucedido. Entonces aquí me dice MySQL Connector Connection, MySQL Connection Object, y me da como tal el objeto. O sea, sí creo un objeto, y ese objeto es de qué clase. Mira, le colocó MySQL Connection. Quiere decir que ya se conectó a la base de datos. ¿A cuál base de datos? A la que tengo aquí en mi instalación de MySQL. Mira, este es mi localhost, 127.0.0.1, es el localhost de todas las personas usan en mi dirección. Y aquí dice test. Y aquí esto está mi base de datos. Bien, observa que no tengo más bases de datos. Entonces, eso es ideal porque en la siguiente clase vamos a aprender a crear objetos. En este caso los llamamos cursores, objetos de base de datos, para ejecutar instrucciones. Entonces graba este programa. Este programa le vamos a colocar simplemente, por ejemplo, MySQL Connector, por ejemplo. MySQL Connect, así como está. MySQL Connect, con doble N. Connect. Listo. Grabas el programa y luego simplemente cierras tu ventana. Y aquí en nuestro curso de Python, pues lo que esté corriendo le das shutdown. Bien. Y aquí dejo abierta mi ventanita de PHPMyAdmin para que veamos las bases de datos y cómo vamos creciendo y agregándole más cosas a la base de datos de MySQL, pero utilizando programación desde Python. Bien, entonces en este capítulo de introducción a las bases de datos con Python, vamos a terminar este capítulo acá y en el próximo capítulo empezaremos a ver lo que es la creación de los objetos que vamos a usar con MySQL para que veamos cómo se hace esto. Entonces te invito a la siguiente clase.